presentarle tanto a los pastores como a la iglesia algunas características que se presentan aquí en el arresto de Cristo. Quiero compartirla porque estuve en la semana pasada tratando estos puntos y Dios siempre tiene actitudes que nosotros debemos observarla y dotarla. Eh, Todas ellas son funcional en la vida ministerial. Todas ellas son funcional en la vida de la iglesia para, de los pastores para la iglesia y de la iglesia para la sociedad, porque sabemos que el testimonio y la ley, bien sabemos que por su fruto seremos conocidos y también la Biblia dice que nosotros somos luz en el mundo, ¿ah? Como luz en el mundo. Entonces debemos dotar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo algunas cualidades que fueron expresadas y que son muy funcional para la vida ministerial, porque de verdad que a eso vino el cielo. Y si nosotros podemos identificar cuál es el secreto y el misterio del cielo para con la tierra, no perderemos más que aquellos a que el mismo Señor dijo que, que, por, que porque era necesario, perdió a Judas, que era necesario. Al contrario, no importa cuál sea la condición de ese miembro que usted tiene en su casa o en la iglesia, esa oveja, vamos a decir, que tenga en su casa o en la iglesia, hay que identificar cualidades, carácter, características que hay en los creyentes que están a nuestro alrededor, para que así podamos terminar en Dios la obra que el Señor ha comenzado en ellos, nosotros podamos verla, tener su final, pero un final feliz, un final próspero, un final de victoria, un final de restauración. Así que en el arresto de Cristo voy a presentar en este día algunas características, si usted quiere anotar esas cualidades tan hermosas. O cuando estudié en el contexto la actitud de nuestro Señor, pues de verdad que me marcó en esta Semana Mayor. Quedé marcado. Semana Mayor no me pasó por arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Me pasó Cristo por arriba otra vez. Gloria a Dios por siempre. Así es que San Juan capítulo 18, verso 1. Vamos a leer. Juan capítulo 18, versículo 1. Acuérdese de llamar al 809-240-6999. Y estamos para escucharle y también orar por usted. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y el huerto, dice aquí Juan, que había, dice que salió Cristo y no salió solo, salió con sus discípulos. Dice aquí, al otro lado del torrente de Cedrón. Muy mencionado este torrente por Juan, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Bendito sea Dios por siempre y para siempre. Padre, gracias, Dios de la gloria, le damos en esta hora por darnos la oportunidad una vez más, Señor, de venir, Dios mío, con contenidos
especialmente para fortalecer la vida ministerial, la vida eclesial. Señor, Dios mío, que todo lo que se vaya a hacer en esta hora sea su espíritu quien me guíes, quien me conduzca. Dios amado, condúceme, guíame y háblame, Dios, a través de tu espíritu, porque solo instrumento, Señor, somos, Señor, para esta honorable operación o tarea a la que he sido designado. Gracias por todo lo que ya en el mundo espiritual pasó. Gracias por los corazones que serán restaurados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y en este momento hacemos mención del arresto de Cristo, que sabemos que los 4 evangelios la hablan. Mateo habla del arresto, de igual manera Lucas, Juan también los menciona y Marcos. Aquí observamos que el arresto fue el jueves, el viernes en la madrugada, pero la Pascua fue celebrada por Cristo no el día pascual, que era el sábado, sino que Cristo entró a celebrar la Pascua con su discípulo el jueves en la tarde. El jueves en la tarde se reunió en el lugar donde iban a disfrutar, donde él iba a celebrar con sus discípulos la Pascua, que era originaria de los judíos. Así que, aunque él iba a ser arrestado, no esperó en el lugar donde lo habrían de buscar, sin celebrar, sabiendo que su hora había llegado, ¿verdad? Cenó con ellos, le lavó los pies. Dios mío, ya aquí comienzan sus cualidades, porque hay personas que cuando saben que lo van a ultimar o que le están haciendo la vida imposible o la guerra, se encierran y ya no hablan con nadie, no comparten con los demás. Usted ve su rostro ya amargado, depresivo, pero él nos enseñó a que los procesos no se toman para maltratar a los demás. El proceso era de él. Hay un proceso que nos toca a nosotros, que no podemos compartirlo si somos esposos con las esposas, aunque sufran, con los hijos, aunque ellos sufran también. Unos deben mantener, ¿verdad?, ante Dios y los hombres ese estado de ánimo lleno de alegría, porque usted sabe cuál es la razón de su sufrimiento. Entonces, no podemos presentarnos ante la sociedad aburrido, como que ellos tienen la culpa de que Dios nos haya electo para tal tarea y que por esa tarea es que nosotros estamos sufriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Cristo nos enseña en este momento, jueves en la tarde. Y entró, cenó, partió el pan, tomaron el vino y luego le lavó los pies. Dice que lo amó hasta el fin. Que Dios nos ayude, hermano, porque hay un momento que las emociones nuestras se cargan de tanto dardo que el maligno envía, y uno solamente absorbiendo y aceptando todo lo que la gente dice y habla, y que por allí tú sabes lo que dijeron de ti, tú sabes lo que está diciendo fulano, sutano. Entonces la mente humana y el corazón reciben tantas informaciones negativas durante el día
que si usted se descuida, ya cuando viene a llegar a las 6 de la tarde, usted está tan cargado que ya usted no quiere hablar con nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor dijo que tendríamos aflicción. Y si el Señor dijo que vamos a tener aflicción, entonces nosotros lo que tenemos es que discernir cuáles son los vientos que quieren venir contra nuestra vida y no permitirle a ningún viento extraño que venga para detenerlo, para neutralizarlo, tenga su efectividad. ¿Y de qué manera, pastor? Controlando nuestras emociones, siendo sobrio, manteniéndonos firmes a pesar de la batalla. Gloria a Dios por siempre. Jueves en la tarde, cenaron, y entonces dicen algunos teólogos que eso de las 8 a las 9, entonces él invitó a los discípulos a cruzar a un huerto que había del otro lado del lugar donde ellos estaban. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre está en prueba, pero no quiere andar solo. El Señor está en prueba, pero necesita compañeros. Además, ahora van a salir al huerto, como dice Juan, ¿verdad? Mateo dice huerto de Getsemaní, creo que Marco también le menciona su nombre, pero Juan no mencionó su nombre, solo dice a un huerto que había del otro lado del torrente de Cedrón. Esa es la expresión, ¿verdad?, de nuestro hermano Juan. Ahora, ¿dónde yo quisiera hacer énfasis en este viernes con relación a este punto? Ya comenzó bien el proceso. Cenó con sus discípulos, le lava los pies, le enseña a Pedro que por más grande que una persona sea, debe ser servidor de todos. Le enseña a los demás también. Ya tiene su gente preparado a pesar de él saber para dónde va. Con paciencia, señores, estaba formando sus discípulos, la gente que se quedarían después de él para formar a la sociedad del cual nosotros hoy estamos recibiendo todavía por medio de los evangelios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que formar lo que están a nuestro alrededor. No podemos entrar en conflicto con ellos. Hay que a veces tolerarle algunas cosas para usted poder seguirlo formando. Gloria a Dios. Si usted lo expulsa, si usted lo bota, otro lo va a recoger y lo va a formar. Entonces, lo que hay que pedirle a Dios, que por más fuerte que sea la carga que usted tenga como ministro, ¿verdad? O como iglesia, debe colaborar para el bienestar de ese que no califica, de esa que no califica, pero Dios te la mandó. Dios nos la manda para que las ayudemos, porque por sí mismo, sin la ayuda de un maestro, de un pastor, de un líder, difícilmente esas ovejas puedan ser conducidas a pasto seguro, aunque tenga, mire, 1000 malicias, porque hay gente que cuando le leen a usted su historial, usted, pues si se descuida, termina diciendo, no la quiero ni de vecina, no lo quiero ni de vecino, porque su historial no es bueno, y usted fajarse a comenzar un proceso de desintoxicación o de consolidación de un personaje que viene del mismo infierno, se sabe que no es nada fácil. Pero dentro de las cualidades de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba esa era una. Que nuestro Señor fue un desintoxicador, cristomicina para los hombres perversos y malos. Gloria a Dios. Y lo liberó. Bendito sea el nombre del Señor. Usted lo suelta y entonces o lo agarra el diablo y lo sigue poseyendo hasta que lo manda, hasta que se lo lleva para el infierno, o lo tomamos nosotros y los ayudamos, lo consolidamos con paciencia, porque el día que ya usted cree que el vaso de barro ya pasó por el horno y está fuerte, y usted lo ve que usted le echa agua al vaso, y no
y el agua permanece, ya usted está tranquilo, ya usted está confiado y ya uno cree que terminó la obra. Y cuando usted piensa que va a usar ese vaso para tal destino, entonces el vaso lo encuentra roto. A trabajar de nuevo es el trabajo del alfarero. No, pastor, pero yo no soy alfarero, yo soy pastor, yo no soy... Sí, pero tenemos esa facultad de formar a las personas, y eso es a través de la enseñanza, del discipulado, de la capacitación bíblica, de cómo Cristo lo hizo. Nosotros debemos hacerlo, y orando como Él y ayunando como Él, vamos a lograrlo. Porque hay que orar y ayunar para que Dios nos dé ese poder para transformar en el Espíritu Santo a esas vidas. Así que me encantó esta actitud de Cristo, a pesar de cómo se sentía él ya el jueves en la noche. Y le dijo, versículo 1, dice aquí, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. La segunda palabra que quiero tomar en cuenta es que Jesús, a esa hora de la noche, pudo buscar un carruaje y echarse a caminar con su discípulo en un animal cómodo, cómodo, para llegar al huerto, dar la vuelta y llegar al huerto. ¿Sabe qué? Descubrí aquí, por medio del contexto y escrito de aquellos grandes eruditos, que él no deseaba que nadie supiese que él iba al huerto. Que dice aquí Marcos, que Marcos no le menciona nombre, solo es huerto. Entonces, ¿por qué? Porque dice este teólogo que si el pueblo se da cuenta que Cristo ya en la noche de su arresto, entonces la sangre que se iba a derramar en Jerusalén y en Galilea y en todos esos lugares no iba a ser poca. Aunque no había WhatsApp en aquellos tiempos para comunicar las cosas, pero sí había una población muy cerca de él. Y él entonces trató, ¿verdad?, de hacerlo lo más discreto posible. Sabe que lo van a arrestar, pero no hace alarido. Sabe que lo van a arrestar, pero solamente se lo dijo a los discípulos, y Pedro se oponía. Pedro derramó sangre. Imagínense que tuvieran ahí todos esos discípulos en Jerusalén. Pedro, ¿y dónde encontró Pedro espada? Estaba armado. Él tenía su daga. Y habían 2 dagas con los discípulos. Algunos de ellos. Y Cristo se lo permitió. Gloria a Dios para la enseñanza. Imagínense que el pueblo y seguidores de Cristo se dieran cuenta que lo iban a arrestar esa noche para llevarlo a la cruz. Mire, la sangre estuviera rodando. Bendito sea. Iba a rodar sangre, mire, que eso no tenía madre. Y Cristo está muriendo, va a morir por el pueblo. Así que el único que debería morir por el pueblo, según profetizó Caifás, que aunque lo profetiza, pero sabemos que no era porque esa era su voluntad, que Cristo continuara. Es que en el corazón de él había malicia y tienen en sus intenciones que sea Cristo el que haya de ser sacrificado por el pueblo. Entonces, Cristo lo hace discretamente. Aleluya. Gloria a Dios. No quiere que haya muerte. Él no quiere que su proceso genere muerte para otro. Cristo ama al mundo, amó al mundo y no quiere perjuicio para el mundo. No quiere que nadie perezca. Así que se quedó calladito y se fue por el torrente de Cedrón. ¿Qué debemos analizar aquí? De noche, a la oscura, por ahí, por el torrente. Dice un teólogo que el torrente de Cedrón era un río
donde se echaban todas las brujerías y hechicerías e inmundicias que se podía hablar. El rey de los judíos ahora se expone a cruzar un río de noche, un río con influencias malvadas. Aquí también retó a los brujos, retó a los hechiceros, retó a los inmundos, retó a los impuros, retó. Eso fue un reto, hermano. Gloria al nombre del Señor. Caminó por las áreas más bajas para llegar al huerto. Río de Cedrón. Usted lo puede estudiar, búsquelo por ahí, que ya, ¿verdad? Hay demasiada enseñanza con relación a ese río. Donde había un huerto, para cruzar al huerto, se introduce a ese sucio río, podemos decir, a ese desconsiderado río. Aquí hay lugares que la gente le tiene miedo, le tiene temor cruzar, porque tiene historia, ¿verdad? Como el río de frontera, el río fronterizo entre Haití y República Dominicana. Es un río que es utilizado por diferentes deidades para hacer cosas terribles y así romper con las limitaciones. Así que se hacen brujerías, hechicerías, se tiran cosas para acabar con los límites, y entre otros lugares. Conozco un río allá en Villa Altagracia, que hay sectores que la gente tiene miedo ir, porque se dice que cada cierto tiempo ahí sale salía un asunto raro, y que el que se tiraba a nadar en ese lugar donde era muy profundo no volvía a salir, y se esperaba que salieran algunas cucharadas de sangre. Entonces había un pánico en ese río allá en Villa Altagracia. Ahí incluso cuando a mí me dieron esas informaciones, yo ni miraba para allá cuando cruzaba por ahí. Ahí está el diablo, el que se tira ahí, se lo llevó quien no lo trajo, se lo llevó San Quintín. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lugares que los hombres se lo han entregado a la tiniebla, haciendo pactos, tirando cosas, y el diablo no es perezoso para destruir a la humanidad. A donde lo invocan, ahí va. Así que este río de Cedrón no era un río bueno, pero Cristo se humilló hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se humilló, humillándose hasta la cruz, a sí mismo hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2. Aquí están las cualidades, usted la puede ir anotando, esa actitud de Cristo ante, siendo quien era, no escatimó el ser quien, sino que por donde caminaba un humilde personaje por obligación, una humilde persona por obligación, uno de escasos recursos por obligación, una persona en miseria, donde caminaba un miserioso, un enfermo, uno enfermo emocional y espiritual. Cristo también caminó. Se humilló, y nosotros, por más alto que estemos, debemos reconocer estas cualidades para que no se nos vaya la sangre a la cabeza, para que no nos creamos ser la última Coca-Cola del desierto, para que no despreciemos a los que vengan a nosotros vuelto un jiñapo. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo, con esta hermosa característica de humildad, de devoción, de amor, así, ¿verdad? Pues, y de cuidado intensivo hacia el pueblo por el que él tenía que morir. No me interesa que nadie muera esta noche.
Gloria al nombre del Señor. Así que observe qué cualidades más bonitas que nosotros como pastores y que como líderes, evangelistas, maestros, apóstoles, ¿verdad?, profetas, debemos tomar en cuenta que no se nos vaya la soberbia a la cabeza, el egocentrismo. Mientras más humildes somos, mejor, porque vamos a ayudar a la gente a que se salve. Otra cosa que debemos analizar, además del río de Cedrón, además de su humildad al cruzarlo, además de la hora en que él se va para que los demás no se den cuenta. Bendito sea el Señor, que ya vas a ser arrestado. Además, ¿verdad?, de salir a las 8 de la noche, de 8 a 9, por ese intervalo de camino para llegar al huerto. Ahora analizamos el huerto. ¿Por qué a Cristo lo van a arrestar en el huerto? Bueno, el contexto dice, número 1, porque en el huerto de Edén fue que Adán entregó al diablo la llave de la autoridad de la tierra. Fue en el huerto, en un lugar hermoso, en un lugar próspero, en un lugar lleno de bendición, en un lugar lleno de flores, en un lugar lleno de hortalizas, de todo tipo de fruto, donde allí Adán no tenía ningún tipo de necesidad. Allí ahora Cristo llega lleno de dolor, lleno de ansiedad, lleno de tristeza, porque dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Allí en ese huerto donde había todo tipo de comida y con qué hacer buenos buffets, allí ahora Cristo, el segundo Adán, vence el reto que ahora se le expone para arrestarlo. Allí, Dios mío, donde estaba la bendición económica, donde Adán en el huerto del Edén entregó las bendiciones económicas, ahora Cristo, aleluya, acepta que el diablo venga a arrestarlo en un huerto parecido, aleluya, para demostración del segundo Adán. Venciste al primer Adán, pero ahora está el segundo Adán, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que fíjese, mientras más bendecidos estamos los hombres de Dios, mientras más riqueza Dios trae a los hombres de Dios, más sencillez debe haber en los hombres de Dios. Aleluya. Más sencillez. Porque no nos debe cambiar el cambio de estatus. No debe cambiar las cualidades de devoción en el servicio. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que seguir sencillo, como Cristo, que andaba entre los enfermos, que andaba entre los entristecidos. Isaías 61, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, vino sobre él, por cuanto Dios lo ungió para llevar buenas nuevas a los abatidos, del cual saqué el tema para este programa. ¿Para qué? Para llevar óleo en lugar de un espíritu quebrantado, para sacar de la prisión, de la cárcel espiritual a los oprimidos. Y ahí está él ahora en el huerto, haciendo cumplir Isaías 61, destacando que Dios lo ungió para cambiar la historia de la sociedad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, 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 ay. Cualidades especiales que pueden hacer cambiar una nación entera. Es la buena manera. Mientras más dinero usted tiene, más alma debe ganar.
Gloria al nombre del Señor. Mientras más prósperos somos económicamente, más proyectos debemos abrir. Si usted tiene la oportunidad de abrir 7 huertos para congregar gente, haga 7 iglesias, haga 20, haga 30. No guarde esos cuartos en banco que ahorita pierden su facultad. Compre tierra y haga templo. No, pero que por ahí no hay gente, cómprelo. Que ellos se va a mudar gente por ahí. Y déjalo ahí. Próximo proyecto. Así, ponga una maqueta. Como las maquetas que están poniendo las empresas. Todo en el área de turismo. Usted observa cómo están las personalidades trabajando y levantando obras para el futuro. Bendito sea el nombre del Señor. También nosotros prosperamos, podemos comprar terrenos y hacer edificaciones para el futuro, aunque no haya gente por ahí. Gloria al nombre del Señor. Y ponga una maqueta adelante. Próximo proyecto, Iglesia del Señor Jesucristo en este lugar. Para los que se muden, ya saben que van a tener un templo por ahí. Ese es el trabajo de la iglesia. Porque todo lo que tenemos se queda en la tierra. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Así que Cristo llevó al huerto sus penas y allí con sus penas atado, gloria al nombre del Señor, por los alguaciles, por los sacerdotes, por los soldados romanos y los soldados judíos, allí habría de recibirlos a ellos. ¿A dónde? A donde había abundancia, a donde había comida, a donde no había necesidad, pero allí en la abundancia entregó sus penas. No satisfaciéndose a sí mismo, sino al Señor y al proyecto que ya estaba en sus manos. Dios mío, cuando yo estaba analizando esto, que precisamente fue el jueves pasado, que comencé a estudiar el arresto y hice observación de esto, uno pasa el año leyendo la Biblia y lee esto, pero hay cosas que son para la actualidad, que Dios la tiene guardada ahí para el momento, para momentos oportunos como este, que tanto se necesita actuar como Jesús en medio de este mundo lleno de perversidad y de tanta situación. Alguien tiene que parecerse al Señor en sus cualidades. Y ahí podemos decir, un apóstol se puede levantar en este tiempo. Que levante 100, 200 iglesias, porque es el trabajo de un apóstol levantar iglesias. Si tiene dinero, utilice su apostolado para seguir como el apóstol Pablo, llevando buenas nuevas a los abatidos, entrenando líderes, formando gente que no califican para la sociedad. Lo agarramos, Dios lo bautiza con el Espíritu Santo, lo entrenamos y le enseñamos el carácter de Cristo, y ellos entonces van a caminar, van a ser instrumentos de honra, porque ellos están sufriendo porque no saben para dónde ir. Alguien lo debe guiar. Alguien lo debe guiar. Señores, ya no hay tiempo para más. Nos quedamos en el huerto. El tiempo se nos fue ya. Así que, concluyendo, podemos decir que estas 5 cualidades que he presentado, del cuidado hacia los compañeros, del cuidado hacia nuestros hermanos, de evitar que hayan derramamiento de sangre por causa de nosotros, es cuidar de que los conflictos no sean tan abundantes a nuestro alrededor por nuestra causa. Mediar, cuidar los lugares que debemos cruzar para liberarlo. Hay territorios que nuestros ancestros se lo entregaron al diablo. Hay que cruzar, ungir esos territorios y liberarlo, porque los ríos son del Señor, salen del mar y al mar vuelven y tienen un objetivo: regar la tierra, no ser utilizado para tales cosas. Así que liberar las cosas, los lugares que están poseídos por la tiniebla. Bendito sea el Señor. Y llegar al huerto a vencer al diablo. ¿Sabe a dónde? En nuestra victoria y bendición económica.
En vez del diablo agarrarnos a nosotros y mandarnos a hacer cosas que no es agradable a Dios porque somos prósperos económicamente, mejor utilizamos la prosperidad para seguir pujando el evangelio y llevándolo a los lugares donde sea necesario.